A presentar este libro era, es decir, como suele suceder a veces, es tener una cantidad de material disponible. Esto, como decía María Marta, producto de ir a congresos, a jornadas, con temáticas que son diversas dentro de una homogeneidad temática general, como puede ser la historia de la región o la historia de la ciudad. Y descubrir además que tenían cabida en esta posibilidad de edición muchas cuestiones que uno fue investigando, no con una hipótesis prefijada ni con una búsqueda, diríamos, pensada de antemano, sino tratar de conocer qué pasaba en Esquel en los años 30, en los años 40. Y eso lo brinda la hemeroteca, donde están los archivos casi completos de los semanarios Libre del Sur, el Esquel, el Eco de Futalausken y algunos más, en algunos casos muy parcializados, pero creo que desde el año 45 en adelante el Esquel está prácticamente completo. La otra posibilidad era reunir todos estos materiales alrededor de un eje, de un hilo conductor, que uno a veces lo elabora previamente y otras veces lo descubre a partir de los elementos que tiene. Y en realidad pasaba por la conformación de la dirigencia de Esquel. Yo le puse un término temporal que podrá ser arbitrario, pero me parece que es un momento de ruptura muy importante, no solo de ruptura sino también de continuidades, pero hay una ruptura política fuerte que es la llegada del peronismo. Entonces decidí cerrar hacia 1945 aproximadamente, que es un año que, como yo expresaba en mi primer libro sobre Esquel, es un año verdaderamente bisagra. Termina la guerra, se inaugura la primera escuela secundaria de la zona, uno de los primeros periódicos semanarios pasa a ser diario, llega el tren, en octubre aparece el peronismo como nueva fuerza nacional, se inaugura el aeropuerto, es decir, el año 45 marca un antes y un después, especialmente en el tema de la comunicación de la zona con el resto del país. Y el otro punto tenía que ser los orígenes. Entonces, buscar cómo se conformó esta dirigencia. Lo que nosotros tenemos muy cerca es, por ejemplo, el término pionero. Es un término que nos llega a todos, ya sean los que no tenemos ascendencia en la zona como aquellos que sí la tienen, y me parece que es un término que quiere decir muchísimo, pero que merece un replanteo. Yo lo que hago no es rebatir el concepto de pionero, sino marcar que puede ser mal utilizado y que necesita una especie de hipótesis o teoría complementaria. ¿Por qué digo esto? El Estado Nacional genera la ocupación de todas estas regiones adjudicando o vendiendo tierras. Para eso tuvo que haber ocurrido la denominada conquista del desierto, campaña del desierto. Además, la venta de tierras en pueblos merecía primero la obligada demarcación de los pueblos por parte del Estado, cosa que se hizo acá antes de la llegada del telégrafo, se terminó un mes antes, y a todos los que vinieron, mayormente eran españoles e italianos, pero había una especie de heterogeneidad étnica bastante interesante, a todos les costó, a la gran mayoría les costó mucho en trámites acceder a la tierra que pedían, salvo un grupo que pidió al principio y como obsequio el Estado Nacional el 25 de mayo de 1910, por telégrafo, les anuncia a una gran cantidad de vecinos ya afincados que tenían el trámite de adjudicación listo.
Pero es justo reconocer, y a veces no se reconoce, que para lograr eso el Estado había hecho una tarea de limpieza sucia. Había corrido, masacrado, perseguido a los pueblos indígenas, y gran cantidad de gente que estaba en la zona norte, pongámosle Junín de los Andes, hacia el sur, fueron llegando, buscando sobrevivir y encontrándose tierras que no estaban ni adjudicadas, ni alambradas, ni pensadas, por ejemplo, en 1890. ¿Para quién? Bueno, eran del territorio nacional. Y para eso se creó la Reserva Nahuelpan, para poder albergar a esa gran cantidad de indígenas que respondían al cacique Nahuelpan. Y yo creo que tiene que ver con el tema de dónde se eligió Esquel, porque los ingenieros, cuando empiezan a buscar dónde van a hacer una ciudad, después de resuelto el problema de 1902, el problema limítrofe, bueno, en la zona de Trevelin van a decir que no, en la zona de lo que hoy es el casco de Trevelin, los chacareros se niegan a hacer un pueblo y vienen para el lado de lo que se llamaba el ensanche Esquel. El ensanche Esquel tenía algunas características, como por ejemplo una gran cantidad de familias indígenas viviendo en el valle e inclusive en la zona que hoy pertenece a lo que hoy llamamos la salida de Esquel, la zona del Boquete y hasta la zona del aeropuerto. Cuando se crea la reserva, la mayoría de los indígenas se van para la reserva, donde se constata en los expedientes de tierra. Los expedientes de tierra tienen los pedidos, a veces 5 pedidos por un mismo solar, por una misma manzana, por una misma chacra, y solamente yo pude constatar 2 o 3 apellidos indígenas que pedían tierra y que eran pobladores que venían de Chile. Es decir, la pregunta es, bueno, si antes había indígenas, y esto lo marca el registro civil, y en 1920, cuando los expedientes de tierra, está la comisión estudiando todos los pedidos en la ciudad y en la periferia, y no hay ningún apellido indígena, algo tiene que haber pasado. Bueno, esta es parte de lo que el Estado Nacional hizo en esa especie de limpieza sucia, étnica, previa a la militar, y luego mandar a la gente a las reservas. Quiero decir, sobre esa base se construye el Estado Nacional que nosotros conocemos de la década del 80, de 1880 en adelante, sobre la base del despojo, las masacres, las persecuciones, etc. Entonces, primer punto, los que vinieron con tan poco, con mucha fuerza de trabajo, con poco capital o con algo más de capital, pidieron la tierra, se instalaron y trabajaron, justo es que se reconozca, cuando se habla, a veces uno escucha decir, cuando acá vino mi bisabuelo no había nada, o no había nadie. Y ahí es donde aparece en el concepto el tema del error o de la injusticia. Primero, alguien había. Y segundo, si no estaban físicamente sobre esta zona, era porque algo había sucedido como para que en ese momento no estuvieran ni siquiera como para pedir algún pedacito de tierra. Y el concepto de pionero también tiene otra cuestión. No solo invisibiliza a otros sectores, sino que de algún modo glorifica a aquellos que sufrieron. Y a mí me parece que cuanto más sufrido es el que viene, más sube en el ranking que se le suele adjudicar al tema de pionero. Mientras que los invisibilizados, los que están olvidados, los que han sido marginados, pero que están trabajando, son mano de obra barata, o son gente que vive en la periferia y se llega a las casas a cortar leña, o las mujeres a planchar, no parece que sufrieran porque son nativos, porque son naturales, porque ellos naturalmente ya vivían acá. Eso se dice muchas veces.
y también está escrito. Y hay un libro de una persona que yo valoro y he apreciado mucho. Yo no hago una crítica destructiva a su libro, sino al contrario, respeto, aunque tengo otra imagen de los personajes de la historia, que es uno de los últimos libros de Julián Ripa, Inmigrantes en la Patagonia. Y hay un ejemplo clarito, que es uno de los inmigrantes que él elige para su libro, que viene de España. Y dice: iba al otro pueblo a buscar, un hombre pobre, iba al otro pueblo a buscar trabajo y bajando los cerros veía el pueblo al cual iba a pedir trabajo, pero cuando se daba vuelta estaba su pueblo de origen atrás. Qué distinto es esta Patagonia, con un desierto amplio, donde se lo mire, no hay nada. Van arriba de una carreta y sufren porque no es su hábitat, no es lo que esperaban, porque tienen los temores lógicos de lo nuevo y porque vienen prácticamente sin capital a buscar algún éxito. Pero el marucho y el chileno que maneja la carreta no sienten el mismo sufrimiento, porque ellos son de acá y están como apegados a esta naturaleza. La prosa a mí me gusta, y además creo que la idea es muy sarmientina, muy civilización y barbarie, muy europea, y cuanto más sufre el que viene, menos sufre el que está, porque el que está acostumbrado. A mí me parece que ahí es donde reside este concepto del pionero, que es, diríamos, ahí es donde aparece una pata floja este concepto. Es decir, los rigores del invierno, los rigores de la fiebre tifoidea, los rigores de la tuberculosis, el problema del agua contaminada de los pozos, el problema de la incomunicación, es para todos. Y es ahí donde reside un poco el momento del debate que yo me hago frente. Por eso me sirvió mucho la utilización de esta fuente literaria. Y de alguna manera esto se ve corroborado después con la expresión de las dirigencias a través de los periódicos. Yo elaboro una hipótesis de que hay dos tipos de dirigencia. La primera tanda, desde los orígenes hasta aproximadamente el año 30, que es, yo lo vinculo con esta imagen. Es gente que vino, se hizo cargo de la tierra, puso mucho laburo, mucha fuerza de trabajo,